Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Patricia Garolera de Lucci, de la sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales de la Estación Experimental Obispo Colombres. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles sobre el análisis de ciclo de vida y las huellas ambientales, uno de los temas que hizo referencia el ingeniero Ruiz en la presentación anterior. Bien, el eje de utilizar herramientas de impacto ambiental como el análisis de ciclo de vida tiene que ver con la sustentabilidad o el desarrollo sustentable. Muchos de ustedes ya conocen qué es el desarrollo sustentable, pero bueno, acá lo vamos a recordar. Según la definición de la Comisión de las Naciones Unidas, es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Esto significa que nosotros tenemos que hacer un desarrollo de tal manera que las próximas generaciones puedan contar con los mismos recursos para seguir desarrollando. Si bien es un caso utópico, pero este sería el eje central de nuestra charla, y es a lo que tiene que tender la industria. El desarrollo sustentable se apoya en tres pilares: el económico, social y ambiental. Y si bien el análisis de ciclo de vida puede responder sobre esos tres pilares, nosotros vamos a destacar especialmente el aspecto ambiental. Bien. Sabemos que la industria sucroalcoholera argentina se concentra en las regiones noroeste, en la región del noroeste argentino, principalmente en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, y también en el litoral, ¿sí? Hay 2 o 3 ingenios en el litoral. En el NOA la actividad sucroalcoholera la desarrollan 20 ingenios azucareros, como podemos ver acá en este esquema, cuya producción anual es de 2,5 millones de toneladas de azúcar, 690 millones de litros de etanol y 100 megawatt horas de electricidad. Esto según datos del Centro Azucarero Argentino. Una gran parte de la energía renovable nacional es provista por los biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se produce a partir de la caña de azúcar y el maíz, con una capacidad de producción de 1.400 millones de litros por año, destacando la relevancia de esta actividad para el noroeste argentino, como ya habíamos mencionado, y especialmente para Tucumán. Tucumán es conocida, entre otras cosas, por su producción de caña de azúcar. Tiene el 60% de la producción de azúcar del país y más de 275.000 hectáreas de caña de azúcar plantadas. Esta materia prima se procesa a través de 15 ingenios azucareros, como ya habíamos visto acá en parte del mapa, ¿sí? Bien, como también sabemos, el Gobierno Nacional estableció un marco legal para la producción y el uso de biocombustibles, promueve la energía derivada de la biomasa, y hay un fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Sin embargo, no existen criterios específicos de sustentabilidad para todo esto. Por lo tanto, la motivación principal de esta disertación es introducir el concepto de sustentabilidad dentro de la cadena de valor de la caña de azúcar. Como saben también, existe una intensificación de prácticas agrícolas para aumentar la productividad, la producción agrícola y la industrialización de cultivos traen asociados impactos ambientales, sociales y económicos en toda la cadena de valor. Y también hay un mercado internacional, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos, que están trabajando sobre la información ambiental de los productos. Esto da valor agregado al producto, tener información ambiental. Por lo tanto, vamos a necesitar determinar la huella ambiental. ¿Y para qué determinarla? Primero, para conocer su magnitud, y además para obtener ecoetiquetas, que serían esas declaraciones ambientales con información ambiental del producto.
Bien, ¿qué es una huella ambiental? Es una forma de medir el impacto ambiental de un producto, un proceso, una actividad. Y las formas de medir tenemos a través del análisis de ciclo de vida, las huellas ambientales también, que son casos particulares de un análisis de ciclo de vida, y las más conocidas son la huella de carbono y la huella del agua. Hay otras formas de medir este impacto, que es a través de la energía o materia incorporada, y la huella ecológica, que son las menos utilizadas. Cuando hablamos de huella, lo que tiene que quedar claro es que el término huella hace referencia a una apropiación del recurso, ¿sí? Ya sea por el uso de ese recurso, por el consumo o por la degradación de ese recurso. Bien, vamos a definir el análisis de ciclo de vida. En sus siglas en inglés es LCA, por Life Cycle Assessment. A mí me gusta mencionarlo así como LCA, así que así va a ser a lo largo de toda la charla. Bueno, vamos a ver una definición que la da la CETAC, que es la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental, y dice que es un procedimiento sistemático para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, a un proceso, a una actividad, en el que se cuantifica la energía y todos los materiales usados y los residuos generados para evaluar las oportunidades de hacer mejoras. ¿Qué tiene de diferente esta metodología frente a otras de evaluación de impacto? Lo que tiene de distinto es que incluye el ciclo de vida completo de ese producto. Es decir, no tiene en cuenta solamente el proceso, las emisiones y los insumos, sino que también se tienen en cuenta la fabricación de esos insumos, de dónde provienen esos insumos, por lo tanto tenemos en cuenta el transporte de esos insumos, ¿sí? Es decir, que es un enfoque que va desde la extracción de las primeras materias primas, pasa por la fabricación, el transporte, uso y disposición final de los residuos. También puede haber recirculación de material o reuso de material. Bien, las características de un análisis de ciclo de vida, bueno, ya como hemos dicho anteriormente, tiene una perspectiva del ciclo de vida, cubre un amplio espectro de efectos ambientales, es decir, no se centra solo en medir un impacto en particular, como por ejemplo el calentamiento global, sino que mide varios impactos como ser eutrofización, acidificación, destrucción de la capa de ozono, etc. ¿Sí? Es cuantitativo, es decir, que cuando uno reporta un resultado de LCA, da un valor. Y tiene una base científica. Esto es muy importante porque los cálculos se hacen siempre a partir de mediciones o a partir de balances de materia y energía, ¿sí? Además, la relación que hay entre las distintas emisiones de un proceso y el impacto que produce siempre está modelado a partir de causalidades probadas con relaciones empíricas del LCA que requieren un juicio de valor. Bueno, no sé si se puede ver bien acá en la pantalla, pero la metodología del análisis de ciclo de vida está descrita por las normas ISO 14040 y 14044. Existen otros reportes técnicos en donde se pueden ver algunos ejemplos ilustrativos de cómo aplicar esta metodología, y después hay otras huellas, como la huella de carbono y la huella de agua, que están descritas en la ISO 14046, la huella de agua, y la huella de carbono en la 14.064 y 14.069. En la actualidad son alrededor de 600 reportes que ya mencionan el uso de esta metodología. Bien, existen organizaciones que brindan recursos para poder andar sobre la temática. ¿Sí? Hay guías de procedimientos, ejemplos ya resueltos. La organización principal es la Iniciativa de Ciclo de Vida, que nace de la fusión del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental. En la Argentina existe también la Red de Ciclo de Vida, que está integrada por profesionales de distintas instituciones públicas y privadas, y en la cual la Estación Experimental Obispo Colombre también participa. Bien, la norma dice que hay que seguir 4 fases para hacer un análisis de ciclo de vida, y se las representa de esta manera muy singular porque se las recorre iterativamente.
Se puede volver sobre cada fase, redefiniendo alguna parte, no es un procedimiento lineal, sino que se redefine hasta que concluye el estudio según el objetivo fijado. Bueno, básicamente en la primera fase lo que se hace es definir el objetivo y ámbito del estudio. Acá se va a decir qué procesos se tienen en cuenta, cuáles no, y también se define una referencia, por ejemplo, para después referir los resultados. Por ejemplo, por tonelada de azúcar, por megajoule de electricidad, etc. La segunda fase, que es el análisis de inventario, es la más difícil de llevar a cabo. Es teniendo en cuenta los límites definidos en la fase 1, se realiza un relevamiento de todas las entradas y salidas de ese sistema, ¿sí? Y se termina con una tabla de inventario. Esa tabla de inventario consiste en un listado de todos los insumos y emisiones considerados en el proceso. Luego sigue la fase 3, donde a esta tabla de inventario se la transforma en una tabla de impactos ambientales y se obtiene lo que conocemos como huella ambiental, que sería ese listado de impactos ambientales cuantificados y relacionados a este producto. El LCA continúa hasta la fase 4, que es la fase de interpretación de los resultados y que tiene que ver con identificar áreas susceptibles de mejora. Bien, otras herramientas basadas en análisis de ciclo de vida son la huella de carbono. Es un indicador ambiental que mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta, de una actividad, un producto, un proceso. Lo hace en todo el ciclo de vida y su valor se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Es una versión simplificada de un LCA, ya que también evalúa un solo impacto ambiental, que es el calentamiento global. Existe la huella de carbono corporativa y otras huellas de carbono de producto. Bien, y algo que creo que he mencionado en un principio es que la huella de carbono es un dato que cada vez más países, empresas y esquemas de certificación exigen, por lo que estimarla es muy importante como un elemento de acceso a mercados y competitividad. Otra huella muy conocida es la huella de agua. La huella de agua es un indicador ambiental que mide el volumen de agua total que se consume o se contamina durante el proceso. Este concepto fue introducido en el año 2002, pero al margen del pensamiento de ciclo de vida, y se conoce como huella hídrica. Es un indicador de uso que considera el uso directo e indirecto que hace un consumidor o un productor, la huella hídrica, ¿sí? Acá se ve el uso directo, por ejemplo, cuando tomamos agua, cocinamos, regamos, nos bañamos. Un uso indirecto sería el agua que viene contenida en los productos que consumimos, azúcar, vestimentas, papel. Bien, la huella hídrica está definida según un enfoque de la Water Footprint Network y se divide en 3 colores. Tenemos la huella hídrica verde, que es el volumen de agua de lluvia incorporada al producto o proceso. La huella hídrica azul, que es el volumen de agua dulce, superficial o subterránea, por ejemplo, los ríos, los canales. La huella hídrica gris es el volumen de agua necesaria para diluir un contaminante. Esta huella está relacionada con la contaminación, pero es un volumen de agua teórico para diluir los contaminantes hasta llevarlo a un nivel aceptable por legislación. Es el agua que yo necesitaría para diluir ese contaminante, y si ese volumen de agua es muy grande, significa entonces que mi proceso es muy contaminante. Además, la huella, bueno, lo que habíamos hablado recién era huella hídrica según el enfoque de la Water Footprint Network, pero también está la determinación a través de la ISO 14046 relacionada con el análisis del ciclo de vida, y para diferenciar una metodología de la otra es que en este caso se la denomina huella de agua.
¿Mm? Esto es de acuerdo a la ISO y como pueden ver acá en esta diapositiva, sigue los lineamientos de un análisis de ciclo de vida. Bien, desde la estación experimental hemos venido estudiando todas estas metodologías y bueno, acá yo les quería plantear algunos casos de estudios. Bien, acá tenemos un sistema de estudio que fue la producción de bioetanol de caña de azúcar en Tucumán. Siguiendo con la metodología del análisis de ciclo de vida y respetando todas las fases del estudio, vemos que en la primera fase es la definición del sistema. Este es el sistema que hemos tenido en cuenta, lo hemos dividido en 3 subsistemas. Por un lado, el campo, que es la producción de caña de azúcar. Luego, esa caña de azúcar se muele en un ingenio azucarero. Y acá tenemos la producción de azúcar y como coproducto la melaza, es decir, que tenemos un sistema de 3 cocimientos. ¿Sí? Y la melaza es la materia prima para la producción de etanol. En este estudio se han hecho un relevamiento de datos de la industria, se han procesado datos a través de balances de materia y energía, se han realizado mediciones y muchos otros datos se han sacado de bibliografía. Todo el sistema de estudio, bueno, está documentado, ¿sí? Está descrito, que se han tenido en cuenta, por ejemplo, en la destilería, se ha tenido en cuenta una fermentación del tipo batch en cubas abiertas, y la tecnología de deshidratación del etanol es a través del ciclo exacto. Bien, una vez que hemos analizado todo este sistema y aplicando las bases de la metodología, hemos llegado a obtener un perfil ambiental asociado a la producción, pero de 1 megajoule de etanol anhidro en Tucumán. La figura muestra, en abscisas, ustedes pueden ver, 12 categorías de impactos que se han tenido en cuenta. Y en ordenada se muestra la contribución de todos los procesos intervinientes, ¿sí? En cada categoría, pero expresada en porcentaje. Esta contribución solo es comprobable dentro de cada categoría de impacto, ¿sí? Es decir, que el gráfico no muestra cuál es el mayor impacto en el sistema analizado, no hay una cuantificación absoluta del impacto. Y los colores representan los diferentes procesos que intervienen directamente en la producción del etanol carburante. Como puede verse, en todas las categorías predomina la contribución de la producción de melaza, que está en rojo, ¿sí? Que es el coproducto de la producción de azúcar, el cual lleva consigo, además del impacto del ingenio mismo, el impacto ambiental heredado de la caña de azúcar, que vendría del subsistema campo. ¿Sí? Y otra cosa para destacar en este perfil ambiental es que el impacto propio de la destilería es evidente en la categoría de formación de oxidantes fotoquímicos, que sería el smog, y esto se debe a la evaporación del etanol en las cubas de fermentación. Habíamos dicho que eran cubas abiertas de fermentación. En la misma categoría también contribuye la producción de melaza con emisiones de de monóxido de carbono biogénico, que es debido a la combustión del bagazo. En otro trabajo que hicimos, agregamos a la producción de bioetanol un subsistema más, que es el subsistema de uso. En este trabajo hicimos un estudio comparativo del uso energético de distintos combustibles en un automóvil estándar. Los combustibles que analizamos fueron nafta, en 100%, y luego mezclas de nafta-etanol. E10, que corresponde a un 10% de etanol en nafta, y E85, que es un 85% de etanol en nafta, y también un caso hipotético que es E100, que es 100% de bioetanol usado como combustible. ¿Por qué hipotético? Porque como ustedes saben, en la actualidad, el combustible que usamos tiene un 15% de etanol en nafta. Y para evitar de hacer modificaciones en el motor del automóvil, se admite una concentración de hasta el 27,5%. Luego hay que hacer modificaciones. Pero este es un caso hipotético, el E85 y el E100. Bien, los resultados de este estudio
dan, en cuanto a cambio climático, hay una reducción de emisiones del 40% si se reemplaza la nafta por bioetanol en un 100%. Este estudio fue teniendo en cuenta un sistema de manejo tradicional en campo. Actualmente se está trabajando en otros sistemas de manejo más sustentables, con uso de biofertilizantes, otros fertilizantes sintéticos, por lo cual esperamos resultados mucho más alentadores, ¿sí? Por ejemplo, para Brasil, estas reducciones están en el 89-90%, así que bueno, con ciertos cambios tecnológicos, creemos que podríamos mejorar aún más esta reducción. Bien, y las conclusiones de este trabajo son que las actividades principales que contribuyen al impacto ambiental son el uso de fertilizantes sintéticos y herbicidas, el uso de combustibles fósiles, sobre todo en maquinaria agrícola, y el gas natural en el ingenio azucarero. Entonces, se podría disminuir las emisiones, por ejemplo, de compuestos nitrogenados, sustituyendo fertilizantes sintéticos por otros compuestos más amigables, y que pueden alcanzar rendimientos de caña de azúcar similares que con la fertilización tradicional. Además, las emisiones de dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles, el diésel en las tareas agrícolas y el gas natural en el ingenio, podrían disminuir si se reemplazan estos por combustibles de origen renovable. También hicimos un estudio en bioetanol de sorgo azucarado. El sorgo azucarado es un cultivo complementario de la caña de azúcar. Acá también tenemos el perfil ambiental. Y las conclusiones de ese estudio también fueron que la mayor contribución del impacto ambiental fue debida principalmente al uso de agroquímicos, y dada la gran influencia del uso de herbicidas e insecticidas, los resultados nos permitirán realizar ajustes en el manejo agronómico del cultivo. Y bueno, todo este análisis proporciona una base de datos para continuar con estudios de sustentabilidad, integrando, como les había dicho, el cultivo de sorgo dulce a la cadena productiva de la caña de azúcar. Por ejemplo, la incorporación de la molienda de sorgo dulce ayudaría a las fábricas sucroalcoholeras a disminuir sus costos fijos de producción y reducir el consumo de combustibles no renovables. Y para terminar, como conclusión final de esta charla y de estos estudios, la sustentabilidad de los biocombustibles depende en gran medida de las acciones y desarrollos tecnológicos que se instrumenten para paliar el impacto ambiental de las etapas de producción de los biocombustibles, siendo estas acciones, por supuesto, inseparables de los aspectos económicos y sociales. Bueno, muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta envían a este número que aparece en pantalla. Muchas gracias.